Llegó la hora de uno de los ejercicios que peor puede hacer quedar a cualquier analista: las calificaciones del draft. Y es que hay que esperar por lo menos 3 años para saber cómo salieron las cosas con los jugadores que los equipos tomaron. Pero hey, eso no nos va a detener de ponerles un score de la A a la F basándonos en las necesidades con las que los equipos llegaban y el consenso de valor de los prospectos que tomaron. Así que atentos para que, pasado el tiempo, puedan recriminarnos lo dicho en los siguientes minutos. La búsqueda de un quarterback franquicia en Cleveland parece no tener fin. Tras las declaraciones de Jimmy Haslam en las que aceptó que se había equivocado con Deshaun Watson, el equipo agregó 4 quarterbacks, 2 de ellos en el draft. En la tercera ronda tomaron a Dillon Gabriel, el zurdo de Oregon que lució competitivo a nivel colegial, solo para un par de rondas después ponerle fin a la estrepitosa caída de Shedeur Sanders al tomarlo en la quinta. Si alguno de ellos dos, Kenny Pickett o el veterano Joe Flacco, será la solución está por verse. Pero mientras tanto dejan con la duda de la eficiencia con la que manejaron los recursos, comenzando por echarse hacia atrás renunciando a la posibilidad de tomar a Travis Hunter con el segundo pick global, un movimiento con el que recolectaron recursos tanto en este como en el siguiente draft, con lo que parecía que estaban listos a esperar al siguiente para ir por su quarterback. Y oh sorpresa, tomaron a 2 en este. Ahora, hay que decir que no todo fue drama, ya que agregaron jugadores muy talentosos a su roster. Mason Graham será un jugador ideal para liberar espacios a Myles Garrett en la frontal defensiva. Su backfield quedó completamente renovado con Quinshon Judkins de Ohio State y Dylan Sampson de Tennessee, obteniendo una combinación de poder y velocidad en sus corredores. Y para redondear su clase, encontraron valor en el linebacker Carson Schwarzenegger al inicio de la segunda ronda, y también en el tight end Harold Fanning Jr., quien llegó a principios de la tercera. Y bueno, estamos aquí para evaluar las selecciones del draft, así que apegándonos a eso, el trabajo de Andrew Berry y compañía sale bien parado. La prioridad fue clara para los 49ers, mejorar su defensiva. Y es que después de sufrir la baja de varios titulares de ese lado del balón, la necesidad era grande. De tal forma, sus 5 primeras selecciones fueron jugadores defensivos. Tomaron en ese orden al edge rusher Mikael Williams, al defensive tackle Alfred Collins, al linebacker Nick Martin, al cornerback Upton Stout y al defensive tackle CJ West. Además, en la sexta ronda al safety Marcus Siegel, completando así 6 picks defensivos. Del lado ofensivo, lo más destacado fue la ya clásica adición de un running back. En este caso fue Jordan James, de Oregon, un corredor súper constante que aportará profundidad en ese departamento. En total, 11 nuevos jugadores llegan a San Francisco, algunos más terminados, otros con mayor potencial para desarrollarse y otros que cuesta trabajo ver cómo encajan. Así que veremos cuántos se quedan en el roster final y logran tener algún impacto. Por el momento, la evaluación es mediana. El plan de Mike Vrabel parece estar tomando forma. Tras haber fortalecido el costado defensivo durante la agencia libre, era momento de enfocar esfuerzos en el ataque para cobijar a Drake May. Y qué mejor forma de hacerlo que darle de inmediato al que para muchos era el mejor tackle de la clase en Will Campbell. Enseguida, para iniciar el segundo día agregaron al running back Travion Henderson, no solo uno de los mejores prospectos disponibles, sino también un jugador súper explosivo al ataque. Poco después, reforzaron su cuerpo de receptores con la llegada de Kyle Williams y consolidaron la línea interior con el centro Jared Wilson de la Universidad de Georgia. En la segunda mitad del draft reforzaron la defensiva, donde destaca la selección de Braden Swinson, un pass rusher con gran potencial. Y para no descuidar la tercera fase del juego, tomaron al long snapper Jualwan Ashby y al pateador de origen venezolano Andrés Borregales. Por atender todas las áreas del roster y agregar prospectos que pueden hacer diferencia de inmediato, la evaluación al momento tiene que ser muy positiva. Los Falcons lo hicieron otra vez, sorprendieron a la NFL. Vaya, no era ningún secreto que el equipo necesitaba ayuda urgente en su defensiva, especialmente para presionar al quarterback contrario. Visto de esa forma, el haberse llevado a Jalen Walker y haber regresado a la primera ronda para tomar a James Pierce Jr. luce bastante bien. El problema es en realidad el precio que pagaron por hacer esa escalada. Para regresar a la posición 26, entregaron a los Rams su selección de segunda y séptima de este año, más la primera de 2026. El invertir todo ese capital para tomar a un jugador como Pierce, que es un prospecto lleno de preguntas de carácter, deja con un sabor de boca agridulce. Ese tipo de movimientos son los que se hacen usualmente para tomar a un quarterback, y prácticamente nada más. Más adelante, en la tercera y cuarta ronda, tomaron 2 safeties, Xavier Watts de Notre Dame y Billy Bowman Jr. de Oklahoma. Es decir que en 5 selecciones totales tomaron a jugadores de solamente 3 posiciones distintas.
El uso de los recursos combinados con el valor posicional y las dudas en torno a los jugadores tomados hacen que haya más dudas que certezas. Desde su llegada como general manager al equipo, Omar Khan ha dejado clara su estrategia: reforzar las líneas ofensiva y defensiva a través del draft, y así lo han hecho. Con la selección 21 en la primera ronda, y pese a la expectativa de que ese fuera el lugar en el que escucharíamos el nombre de Shedeur Sanders, se apegaron a su filosofía y tomaron a Derrick Harmon, defensive tackle de Oregon, con lo que buscan rejuvenecer una posición clave para el futuro del equipo. En tercera ronda aseguraron al running back Caleb Johnson de la Universidad de Iowa, llevándose a un gran jugador en una posición de necesidad. Y finalmente en el tercer día siguieron apostando fuerte por el lado defensivo. 4 de sus 5 selecciones fueron ahí, destacando al defensive end Jack Sawyer y al defensive tackle Jaya Black. Pero, ¿y el quarterback? Bueno, pues también agregaron a uno en la sexta ronda. Will Howard, campeón nacional con Ohio State, llegó para aportar competencia y profundidad a la posición. Si a estas selecciones agregamos a DK Metcalf, que llegó a cambio de su selección de segunda ronda, el trabajo hecho por este equipo luce bastante bien. Aires de esperanza se respiran en Nueva York. Tras el fiasco de la salida de Saquon Barkley, ahora las cosas tienen buena pinta para Brian Daboll y Joe Shane. La dupla dio un golpe sobre la mesa al tomar primero a Abdul Carter, probablemente el mejor jugador defensivo de la clase con el pick 3, para más tarde regresar a la primera ronda y llevarse al quarterback Jackson Dart. Lo mejor de este trade fue el hecho de que el costo fue solo de una selección de segunda ronda y 2 de tercera, lo cual podría ser una verdadera ganga si es que en efecto logran asegurar a su quarterback del futuro. Pero no se quedaron ahí, continuaron sumando talento y también puntos de simpatía, cuando en la cuarta ronda se hicieron de Cam Skattebo, el popular running back de Arizona State que complementará perfectamente su backfield. Parece que el nivel de confianza que los propietarios del equipo han puesto en esta administración sigue ahí, así que ahora será momento de entregar resultados. Pero si nos quedamos con su desempeño en el draft, podemos decir que su trabajo fue bastante sólido. Se renuevan las ilusiones en Seattle, un equipo que en solo un par de años luce muy diferente y a la vez con mucho talento joven. Comenzaron por cubrir su necesidad de mejora de línea ofensiva con un jugador como Gray Sable, que puede jugar las 5 posiciones y seguramente será una gran mejora sobre lo que había. Después de eso, el potencial y las características físicas de sus seleccionados son increíbles. Nick Manwari, el safety, les da un jugador que les va a traer recuerdos de Cam Chancellor. Luego tomaron a Elijah Arroyo, un tight end con gran potencial por desarrollar. Luego, en la tercera ronda, tomaron a Jalen Milroe, el quarterback más atlético de esta clase, y con potencial tremendo, lo que les da un plan a futuro en caso de que las cosas no salgan bien con Sam Darnold. O incluso, no nos extrañe verlo en paquetes específicos en donde pueda acarrear el balón. Ya en el tercer día, 6 de sus 7 selecciones fueron jugadores ofensivos, entre los que destacan el wide receiver Torrey Horton en la quinta ronda y el running back Damien Martinez en la séptima, quien era evaluado por algunos como un jugador de incluso cuarta ronda. Con 11 selecciones en total, talento de impacto inmediato y potencial tremendo en los jugadores que seleccionaron, esta es una de las mejores clases de este año. Hey, no olvides presionar ese botón de me gusta. Tras una agencia libre que dejó decepción entre sus aficionados, este equipo demostró una vez más que cuando se trata de seleccionar jugadores en el draft, son bastante buenos. La primera selección fue Tyler Booker, offensive guard de Alabama, un jugador agresivo y con liderazgo que podría sentar el tono de todo el locker room. Enseguida aprovecharon la caída del edge rusher Donovan Ezeiruaku y lo agregaron a su roster llevándose un jugador con habilidades de primera ronda a la mitad de la segunda. Para cerrar el segundo día se llevaron a Savan Rebel, un corner largo, físico y de grandes habilidades que de no ser por una lesión habría estado entre los mejor valuados de la clase. Estas últimas 2 selecciones encajan perfectamente para la renovada defensiva de Matt Eberflus. Aprovechándose de la gran oferta que había en la posición este año, pudieron asegurar en el tercer día a 2 corredores. Uno fue Jadon Blue de Texas y el otro fue Phil Maffa de Clemson, jugadores de habilidad complementaria. El primero muy rápido y explosivo y el segundo un verdadero martillo que castiga defensivos. Es cierto que la gran falta está en la posición de receptor, donde no agregaron a nadie. Sin embargo, los jugadores que tomaron lucen como verdaderos robos que podrían convertirse en titulares inmediatos y por varios años hacia el futuro, allanando así el camino para el inicio de la gestión de Brian Schottenheimer. Poco se habla del gran trabajo que ha hecho Jason Light desde su llegada como General Manager en Tampa Bay, construyendo año tras año rosters competitivos.
Para este año su estrategia fue reforzar 3 posiciones clave: wide receiver, pass rusher y cornerback, con el mejor talento disponible en cada uno. Comenzaron agregando a Emeka Egbuka, un solidísimo wide receiver que muchos comparan con el mismo Chris Godwin, y cerraron la última ronda con Tess Johnson, un velocista que agregará una nueva dimensión a su ataque. Del lado defensivo, en la secundaria tomaron en rondas consecutivas a los cornerbacks Benjamin Morrison de Notre Dame y Jacob Parrish de Kansas State, seguidos de 2 pass rushers, David Walker de Central Arkansas y Elijah Roberts de SMU. El dobletear en la secundaria, que era una de sus necesidades más evidentes, combinado con un par de jugadores de alto valor en la posición de receptor, parece un paquete convincente. La forma en la que se presentó la derrota en el Super Bowl 59 parece que dejó una marca en el equipo, y por ello decidieron dedicar recursos a la línea de ambos lados del balón. Tras moverse una posición hacia atrás y asegurar una quinta ronda extra en el proceso, se llevaron a Josh Simmons, el tackle de Ohio State, que de no ser por una lesión en la temporada 2024 habría sido una selección temprana en la primera ronda, por lo que no extrañaría que esto dentro de poco se viera como todo un robo. Enseguida los refuerzos llegaron del lado defensivo con Omar Norman Lott, tackle defensivo de Tennessee, y el edge rusher Ashton Gillott de Louisville. En el tercer día agregaron un par de jugadores que también cayeron más de lo esperado en el receptor Jalen Rogers y el corredor Brashad Smith, quienes agregarán velocidad y explosividad a su ataque. No solo por reforzar sus líneas, sino también por el valor de los jugadores que tomaron tarde, este draft parece de los más sólidos. ¿Qué otro equipo crees que destacó en este draft? ¿Cuál fue tu pick favorito? Déjanoslo saber en los comentarios.